Valoramos mucho el trabajo de la Contraloría General de la República y, como siempre, vamos a seguir colaborando con ella en su trabajo por construir un Estado más transparente y probo. Sin embargo, respecto del informe publicado el día de ayer, manifestamos tener una diferencia jurídica de fondo que voy a pasar a explicar a continuación. Pero antes quiero dejar en claro y ser enfático. Aquí no ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección como gobernador. Lo he reiterado múltiples veces y lo digo hoy día de nuevo. La totalidad de mi campaña se financió con los créditos públicos que yo pedí dentro de los plazos establecidos al Banco Estado y al Vice por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por el CERVEL. Las sesiones de coaching ontológico a los que objeta la Contraloría son parte de un trabajo mucho más grande de desarrollo organizacional y de acompañamiento directivo que no se realizó el 2024, sino que se empezó a realizar en el Gobierno de Santiago desde el 2021, es decir, 4 años antes. Esto no es un contrato personal, es un contrato institucional, no es político, es organizacional. Déjenme ponerle algunos ejemplos de las cosas que hicimos. 6 jornadas de planificación estratégica, 4 talleres laborales, 6 talleres de clima laboral con el Consejo Regional, 18 test de psicolaborales, 207 sesiones de acompañamiento directivo. Es decir, este es un programa de fortalecimiento institucional que viene desde 2021 y no parte el 2024, y mucho menos tiene que ver con campañas, propaganda o llamado a votar. El coaching directivo ontológico es una disciplina relativamente nueva que hay que entender. Por eso que el Servicio Civil dependiente del Ministerio de Hacienda ha dicho que este tipo de acompañamiento a directivos no se hace en un vacío, sino en un contexto político, económico y social. En consecuencia, no es de extrañar que este tipo de acompañamientos, en una situación donde la máxima autoridad va a una autoridad política que se relaciona con autoridades políticas, haga referencia a estas en las acciones directivas. Ahora, una cosa es que se haga referencia sea un acompañamiento político. Y aquí, permítame leerles solamente una parte para que vean lo complicado que es cuando uno extrae un párrafo de un informe que abarca 2 horas de conversación. Una de las citas que hace la Contraloría dice lo siguiente, textual: me cuenta que están sus 2 colaboradoras de vuelta, considera la pega ordenada, además hay mucho trabajo político, hablamos además de las noticias falsas que aparecen como la que renunció al cupo de la ADC, me aclara que no es así, pero quiere asegurarse de representar a todo el arco político, obviamente refiriéndose a mí. Esa es una frase para decir de que esta sería campaña o plata política. Ahora, lo que no dice el párrafo a continuación del mismo informe dice lo siguiente: con respecto al equipo de primera línea divisional, cree que hay que analizar sus capacidades desde el análisis de los test de psicolaborales DISC que le sirva para trabajar por el Estado Mayor del Gobierno Regional. Me informa que va a hacer jornadas por división, 4 jornadas para hacer la bajada, me pide apoyo para colaborar en el diseño. En resumen, tiene ordenada la agenda, la carga laboral y quiere hacer un almuerzo con sus colaboradores. En consecuencia, no solamente este no es un proyecto del 2024, es un proyecto que viene del 2021, no solamente no comprende solo acompañamiento directivo, comprende jornada y aplicación de todo tipo de test, sino que además los informes dan cuenta del trabajo de gestión que se realiza, aun cuando se mencionen parte del contexto político. Por eso que quiero comunicar públicamente que en los próximos días vamos a presentar un recurso de reconsideración a la Contraloría General de la República, en la cual le vamos a plantear el contexto completo de este tipo de asesorías y consultorías, que no es solo del 2024, parte del 2021, que tiene muchos productos, y lo más importante, estamos tranquilos que una vez que la Contraloría pueda evaluar esto en su totalidad, va a despejar cualquier duda de uso no debido de recursos del Gobierno de Santiago, porque toda la plata de este Gobierno regional se destina al fortalecimiento del mismo y a la ciudadanía, y en eso yo estoy absolutamente
absolutamente tranquilo. Gracias. A continuación abrimos los micrófonos para las preguntas de la prensa. Sí. Gobernador, ¿qué tal? Beatriz Aput de Canal 13. Usted dice que esto se hizo en un contexto, que no se establecía en un vacío, pero ¿no considera usted de que existían otras instancias para hablar de su campaña política, tomando en cuenta que estas sesiones se financiaban con recursos públicos, sobre todo porque la Contraloría hace menciones bien específicas? Dice que se hablaba, por ejemplo, sobre cómo conseguir encuestas del votante de Milei para conquistar el voto centennial, o en otras reuniones incluso se dejaba el título campaña, campaña, campaña. Eran bien específicas esas menciones. ¿No fue un error hablar de campaña en esas instancias que eran financiadas con recursos públicos? A ver, quiero reiterarle que aquí hubo... primero, esto no fue un proyecto solamente del año 2024, y ahí creo que hay un error de contexto. Viene de 2021. No comprende solamente estas sesiones. Tuvimos más de casi 415 participantes de todas las jornadas que tuvimos, como parte del mismo proyecto de fortalecimiento institucional. Y tercero, es importante que cuando tú tienes una sesión de 2 horas, no extraigas un párrafo fuera de contexto, porque es evidente que un directivo de una institución donde su máxima autoridad es una autoridad política, que se relaciona con otras autoridades políticas y está en un año electoral, surjan elementos del contexto político. Pero cuando tú revisas el 90% de las sesiones o más, de lo que se está hablando es cómo se fortalece el trabajo en equipo, cómo somos capaces de administrar las diferencias, cómo se genera una mejor planificación. Es decir, cualquier párrafo sacado de contexto desnaturaliza lo que estamos viendo, y si no se tiene el contexto completo, por supuesto, puede tenderse a pensar lo que usted ha señalado, pero nosotros esperamos en este recurso de reconsideración que vamos a hacer llegar a la Contraloría que se entienda bien la totalidad del trabajo realizado y cómo esto no significa en caso alguno ninguna intervención en un tema electoral. Gobernador, pero lo que señalaba la colega acá es uno de los puntos, pero hay otros puntos que toca también este informe, como el pago irregular de horas extra. ¿Usted puede descartar que funcionarios de la gobernación participaron de su campaña? Pero separemos 2 temas distintos. Respecto a lo que dice la Contraloría, este es un informe de 156 páginas. Tiene muchas observaciones. Y la misma Contraloría determina que tenemos 15, 30, 60 y 90 días para resolver los temas que nos plantee o adjuntar los elementos. Así que no prejuzguemos, porque aquí hay un plazo establecido por la propia Contraloría para hacerlo. Ahora, separemos los temas. Las personas que trabajaban conmigo, que estuvieron en mi campaña, o renunciaron o hicieron uso de sus vacaciones. No hay nadie que haya estado contratado trabajando conmigo en la campaña. Eso te lo puedo asegurar. Gobernador, buenas tardes. Queríamos consultarle también a propósito de esta intención de presentar una solicitud de destitución en su contra por parte de algunos de los miembros del Consejo Regional. ¿Cómo asume usted esta posibilidad y también cuáles son los caminos que se pueden adoptar para evitar una destitución en este caso? Mira, la primera palabra que se me viene a la mente es aprovechamiento político. O sea, aquí hay un informe de la Contraloría que establece que va a iniciar sumarios, que son los únicos que pueden determinar responsabilidades administrativas. Dice que va a enviar los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe si hubiese algún delito, y además está pendiente la presentación de nuestros descargos en este recurso de reconsideración. Siquiera plantear la destitución para una persona que todavía no ha tenido ni el derecho a un sumario, ni a una reconsideración, ni mucho menos a una evaluación de otra materia, me parece que es un aprovechamiento político. Yo creo, y eso se lo deseo a ellos, pero también a cualquiera, que ante cualquier tipo de imputación pública o privada de la Contraloría o terceros, ellos tengan la posibilidad de defenderse. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? No con estridencia, no con puntos de prensa para la tele, sino con argumentos jurídicos, porque esta diferencia con la Contraloría es jurídica, no es una diferencia respecto del rol de la misma que estamos apoyando. A propósito... buenas tardes, gobernador. A propósito de los consejeros republicanos, ocurre lo siguiente. Ellos cuestionan por qué en su periodo anterior, en el año 2017, estamos hablando del año 2017, incorporó un manual para compras y contrataciones en la corporación que permitía compras directas hasta los 10 millones y que en la actualidad lo amplió a más de 90 millones. ¿Por qué se hizo ese cambio? Bueno, y esto es un punto que plantean precisamente los consejeros del partido que yo le decía. A ver, yo te diría 2 cosas que es importante que tener claro. Primero, eso no tiene nada que ver con la Contraloría. La Contraloría no objeta
nada relativo a eso a nuestra corporación. No, sí, pero son puntos que ellos plantean. Bueno, ellos han planteado, no me lo han hecho, es increíble, pero lo hicieron por la prensa y todavía no me llegan a mí. Así que déjeme estudiarlo para poder responderle. Ahora sí le puedo decir lo siguiente. La política de compras de la corporación la establece el directorio. Y efectivamente en un momento dado se subió el umbral, pero ojo, que tú subas el umbral respecto de la aprobación o no del directorio no quiere decir que no tengas reglas administrativas para hacer las compras como corresponde. Eso está arreglado por ley y le quiero decir más, la Corporación Regional de Santiago es la única en Chile que tiene, oye, no solamente un manual de compra, un manual de contratación, un manual de probidad y una consultoría que ya en 2 ocasiones ha hecho en Ernst & Young para revisar sus procesos. Entonces, voy a leer lo que ellos quieren decir, ojalá me lo puedan manifestar derechamente para responderle, pero por favor no mezclemos eso, que son dudas puntuales de un grupo republicano, con lo que nos convoca hoy día, que es objeciones, observaciones que ha hecho la Contraloría, que nos merecen el respeto, pero también tenemos el derecho, como cualquier ciudadano, a tener una diferencia con la Contraloría, como la que tenemos respecto de estas sesiones de coaching ontológico, en las cuales creo que no se entiende bien ni el contexto ni la naturaleza de las mismas. Última pregunta. Gobernador, buenas tardes. Volviendo al informe de la Contraloría, se habla en la Contraloría de que en este informe hay conversaciones, o en el coaching hay conversaciones para que usted se diferencie totalmente de Francisco Rego. Eso es claramente, o por lo menos para la Contraloría, un acto de campaña. ¿Cómo responde a eso? Y segundo, que es lo que también plantea la Contraloría, es que se evidenció la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo por un total de 51 millones, en las cuales no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. Esos 2 temas. Ya, bueno, segundo. Tal como lo dije, la Contraloría hace un conjunto de observaciones de contabilidad, de horas extras, de adquisiciones, de soporte, de justificaciones, que nos da un plazo de 15 hasta 90 días para responder. Los vamos a responder, tenemos los antecedentes, tenemos los recibos, tenemos las justificaciones. Así que eso estamos dentro del plazo para poder responderle a la Contraloría. Segundo, respecto a lo que usted señala, vuelvo al tema original. Este coaching ontológico de directivos se hace en un contexto obviamente político. Yo soy una autoridad elegida políticamente en un año electoral. Sería raro que esas circunstancias no aparecieran. Lo que a mí me preocuparía es que estas sesiones fueran sesiones de campaña, que no lo son. Porque si usted revisa todos los informes, como yo le he puesto solamente un ejemplo, tú puedes mencionar un elemento político, pero al final gran parte del informe y de la sesión tiene que ver con cómo ese directivo gestiona todo lo que está ocurriendo en el entorno que tenemos. Un entorno que, por supuesto, en el caso de nuestros políticos, yo me relaciono con 34 consejeros regionales, algunos de los cuales quieren mi destitución, me relaciono con 52 alcaldes y alcaldesas, todos los cuales estaban en elección. Así que eso figure, a mí no me preocupa. Lo que quiero que quede claro es que eso era parte del contexto, pero el contenido y la naturaleza de estas sesiones de coaching ontológico es organizacional. Si usted revisa el currículum de la persona que hacía estas planificación estratégica, no tiene ningún currículum político, no tiene ninguna pergamino en temas de campaña. Su rol, su expertise, tanto en el mundo público como privado, ha sido el desarrollo organizacional por más de 40 años. Yo las asesorías políticas las pagué con mi campaña y las pagué para la campaña, y son públicas y están rendidas y aprobadas por el CERVEL. Muchas gracias.